En este video aprenderás cómo obtener información valiosa a través de la enumeración DNS, una técnica clave en las fases iniciales de recolección de información. El objetivo es mostrarte todo el potencial del DNS como fuente de inteligencia. Primero vamos a empezar con la enumeración de registros DNS de un dominio, una técnica fundamental en la fase de reconocimiento durante un análisis de seguridad o una investigación OSINT. Vamos a entender qué información podemos descubrir. Dentro del DNS existen varios registros que contienen información específica sobre un dominio. Por ejemplo, el registro A asocia un nombre de dominio con una dirección IP IPv4. El registro de cuádruple A es igual que el registro A, pero para direcciones IPv6. El registro NS indica los servidores de nombres responsables de ese dominio. El registro MX especifica los servidores que manejan el correo electrónico para el dominio. El registro CNAME es un alias que redirige un nombre de dominio a otro. El registro TXT permite agregar texto libre al dominio. Se usa comúnmente para configuraciones de seguridad o verificación de dominios. El registro SOA define la autoridad principal de una zona DNS y proporciona información administrativa esencial. El registro PTR se usa en búsquedas inversas de DNS, de IP a nombre de dominio. Conocer todos estos registros nos da una radiografía técnica del dominio, sin necesidad de hacer escaneos agresivos. Es información que está expuesta públicamente y que puede revelar subdominios, servidores internos, configuraciones de correo y hasta errores de configuración que podrías aprovechar. Y como veremos, muchas veces esta información está disponible públicamente y puede ser muy útil para un análisis inicial. Para consultar los registros DNS de un dominio específico, podemos utilizar herramientas como DIG y NSLOOKUP. Para consultar el registro A con DIG y NSLOOKUP sería con los siguientes comandos. Aquí, en la sección de respuesta de la herramienta DIG, la consulta nos devuelve la dirección IPv4 del dominio. Vemos también el tipo de registro consultado y su clase. En este caso, IN significa Internet. De igual manera, en la salida de NSLOOKUP podemos obtener la dirección IPv4 al consultar el registro A. Para consultar el registro de cuádruple A serían los siguientes comandos. Esta consulta nos devuelve la o las direcciones IPv6 relacionadas al dominio. Para consultar los servidores autoritativos, especificamos la opción NS. Este tipo de registro indica qué servidores DNS son responsables de responder por los nombres de dominio de una zona específica. Para consultar los servidores de correo electrónico del dominio determinado, especificamos la opción MX. Para buscar un alias relacionado con un dominio, especificamos la opción CNAME. Para consultar el registro de texto, especificamos la opción TXT. Los registros TXT pueden contener información variada.
Son utilizados para almacenar texto arbitrario dentro del sistema DNS. Y por último, consultamos el registro SOA de la siguiente manera. Esto nos devuelve el servidor DNS principal para el dominio solicitado y el correo del administrador del dominio. Estos registros son visibles públicamente, por lo que pueden ser consultados por cualquiera que realice una búsqueda en DNS y son útiles para verificar la identidad o la configuración de un dominio en ciertos servicios. Cuando consultamos un dominio como yahoo.com, usando herramientas como Dig o NSLOOKUP, nuestro sistema suele recurrir a un servidor DNS recursivo, como el que provee nuestro ISP, o uno público, como el de Google. Estos servidores funcionan como intermediarios. Si ya conocen la IP del dominio, responden rápidamente desde su caché. Si no la conocen, realizan todo el proceso de resolución por nosotros, consultando desde la raíz hasta llegar al servidor autoritativo del dominio. En sistemas Linux, los servidores DNS que se usan por defecto están definidos en el archivo resolve.conf del directorio etc. Ahí podemos indicar manualmente qué servidores consultar y el sistema los usará en el orden en que aparecen. Por ejemplo, si en ese archivo está configurado el DNS de tu proveedor de Internet, al hacer una consulta con Dig, verás que se está utilizando justamente ese servidor. Pero si cambias la configuración por el DNS de Google, por ejemplo el 8.8.8.8, la consulta irá a ese servidor en particular. Es importante tener en cuenta que durante una auditoría, no todos los servidores públicos tendrán información sobre los dominios internos o privados de una empresa. En esos casos, es necesario consultar directamente al servidor autoritativo de la organización para obtener una respuesta válida, lo cual se puede hacer especificándolo explícitamente. Por ejemplo, en dig con una arroba o nslookup sin el arroba. En el contexto de DNS, una transferencia de zona es una operación que permite copiar toda la información DNS de un dominio desde un servidor a otro. Este procedimiento se utiliza comúnmente entre servidores autorizados con el fin de mantener sincronizados sus registros DNS. El proceso completo de transferencia se conoce como Synchronous Full Zone Transfer. Dado que una falla en el sistema DNS puede tener consecuencias graves para una empresa, el archivo de zona se replica de forma idéntica en varios servidores de nombres para garantizar redundancia, disponibilidad y consistencia en la resolución de nombres. Hoy en día ya no es común encontrar servidores DNS que permitan transferencias de zona sin restricciones. Esto se debe a que es una mala práctica de seguridad y es bien conocida desde hace años. Si no se limita esta funcionalidad a servidores autorizados, un atacante externo puede descargar toda la zona y obtener un mapa completo del dominio, facilitando ataques. En pentesting siempre vale la pena intentarlo, por si se encuentra una configuración olvidada o un entorno mal asegurado. Para realizar una transferencia de zona con la herramienta Dig, primero es necesario identificar los servidores autoritativos del dominio objetivo.
Esto se puede hacer con el siguiente comando. Una vez identificado el servidor autoritativo, podemos intentar la transferencia de zona utilizando la opción AXFR. Y para indicar el servidor autoritativo, debemos especificarlo con el arroba. La salida de este comando es el resultado de una transferencia de zona completa. Este tipo de operación devuelve todos los registros DNS públicos de un dominio desde un servidor autorizado. Este tipo de salida revela mucha información sensible, como correos electrónicos de contacto, subdominios, hosts internos, equipos o ubicaciones geográficas y demás. En entornos reales, permitir transferencias de zona sin restricciones puede exponer la infraestructura interna a atacantes. Para realizar la transferencia de zona con la herramienta Fierce, especificamos el dominio objetivo con la opción Domain. En este caso, no es necesario especificar el servidor autoritativo, ya que Fierce se encarga de buscarlo de manera automática. La enumeración DNS pasiva es el proceso de recolectar información relacionada con el sistema de nombres de dominio, sin interactuar directamente con los servidores del objetivo, es decir, sin generar tráfico hacia su infraestructura. En lugar de hacer consultas activas, se aprovecha información que ya está disponible públicamente o que ha sido recolectada por terceros. Algunos beneficios de la enumeración DNS pasiva son que no genera tráfico hacia el objetivo, no deja huellas y es un complemento perfecto a la enumeración activa. WHOIS es un protocolo que nos permite obtener información sobre un dominio en Internet o una dirección IP. Por ejemplo, si queremos saber quién registró un dominio, cuándo lo hizo, qué empresa lo administra o cuándo expira, usamos una consulta WHOIS. Existen distintos sitios web que ofrecen consultas WHOIS avanzadas y otras herramientas de investigación relacionadas con nombres de dominio, direcciones IP y seguridad cibernética. Imaginemos que queremos obtener información sobre el dominio yahoo.com. Para ello, podemos seguir estos pasos utilizando un sitio web de consultas WHOIS como whois.domaintools.com. Accedemos a la página de WHOIS o cualquier otro servicio de tu preferencia, introducimos el dominio que queremos investigar y presionamos Enter o hacemos clic en Search. Al presionar el botón de búsqueda, el sitio web realizará la consulta WHOIS para el dominio especificado y nos mostrará los resultados. Al realizar esta consulta podemos obtener información como el registrante del dominio, que nos dice quién es el propietario o la organización responsable del dominio, el registrador del dominio, que es la empresa que ha registrado el dominio en nombre del propietario, la fecha de creación, que nos indica cuándo se registró el dominio, la fecha de expiración nos muestra cuándo vence el registro del dominio, lo que es útil para saber si el dominio podría estar en riesgo de ser liberado o transferido si no se renueva. También podemos ver el estado del dominio, servidores de nombres DNS, dirección IP asociada al dominio, ubicación de la IP, que nos indica la localización geográfica aproximada de la IP, entre otra información importante. De igual manera, podemos utilizar la herramienta WHOIS
directamente desde la línea de comandos de Linux, lo que nos permite consultar la información de los dominios de manera rápida y eficiente. En resumen, esta información nos permite identificar al administrador del dominio, conocer la fecha de creación y expiración, verificar su nivel de protección mediante restricciones y obtener otros detalles técnicos relevantes. El descubrimiento de subdominios es una técnica clave durante la fase de reconocimiento en una evaluación de seguridad. Consiste en identificar subdominios asociados a un dominio principal, ya que estos pueden exponer servicios adicionales, interfaces de administración o entornos de desarrollo que podrían representar vectores de ataque. Subfinder es una herramienta de código abierto mantenida por Project Discovery que recolecta subdominios públicos utilizando múltiples fuentes OSINT, sin generar mucho tráfico hacia el dominio objetivo. Vamos a usar Subfinder para descubrir subdominios de forma pasiva, consultando fuentes públicas sin interactuar directamente con los servidores de la organización objetivo. Para una enumeración básica de subdominios con Subfinder, debemos especificar el dominio objetivo con la opción D. The Harvester realiza una recolección pasiva de información, lo que significa que no interactúa directamente con los servidores del dominio objetivo. En su lugar, recopila datos públicos utilizando fuentes de terceros como motores de búsqueda y servicios especializados. Podemos utilizar la herramienta de la siguiente manera. La opción D se utiliza para especificar el dominio objetivo que se desea investigar. La opción B permite seleccionar la fuente o motor de búsqueda que se utilizará para recolectar información sobre los subdominios asociados al dominio indicado. Con la opción F especificamos el archivo donde queremos almacenar el resultado de la búsqueda. En la salida se pueden observar todos los subdominios encontrados utilizando el servicio especificado como fuente. En este caso particular, yo utilicé Anubis. Además, se puede ver que los resultados de la búsqueda fueron almacenados en archivos con formato JSON y XML. Para visualizar el contenido del archivo JSON de forma ordenada y legible, podemos utilizar la herramienta JQ, que se usa para procesar y manipular datos en formato JSON. La opción R le indica a JQ que debe devolver los resultados en formato RAW, es decir, como texto sin comillas. .hosts extrae los elementos del array que se encuentra en la clave hosts dentro del archivo JSON. Los corchetes indican que quieres obtener cada elemento del array, no solo la clave hosts en sí. Ahora, también lo que podríamos hacer, si queremos utilizar aún más fuentes o motores de búsqueda para obtener mejores resultados, podemos crear un diccionario que contenga todas las fuentes soportadas por la herramienta. En el sitio de GitHub podemos ver cuáles son todas estas fuentes.
Podemos crear un diccionario con algunas de las fuentes y ustedes pueden incluir las que quieran. Y entonces ahora por medio de un script podemos ejecutar la enumeración de los subdominios de la siguiente manera. Primero leemos el contenido del archivo con cat. Por cada línea del archivo se guarda el valor en la variable source y se ejecuta un bloque de comandos con esa fuente. Ejecutamos la herramienta de harvester, asignamos el dominio objetivo y en la fuente asignamos la variable source para ir iterando sobre ella. Al final guardamos la salida en un archivo que tendrá el nombre de la fuente y el dominio objetivo. Durante este proceso, la herramienta consulta los motores de búsqueda y servicios en línea que le indicamos y nos muestra los resultados obtenidos de cada fuente, como subdominios, hosts, direcciones de correo electrónico e IPs. Y pueden ver que se han almacenado los resultados de cada fuente en particular en sus respectivos archivos. Podemos ejecutar el siguiente comando para extraer todos los subdominios registrados en los archivos JSON, unificarlos y guardarlos en un nuevo archivo. Esto nos permite tener todos los subdominios recopilados de forma ordenada y en un solo lugar. Aquí ya tenemos todos los subdominios encontrados con todas las fuentes de búsqueda que especificamos. AMAS realiza enumeración de subdominios utilizando múltiples técnicas: OSINT, resolvers DNS, motores de búsqueda, certificados SSL y más. Puede hacer tanto enumeración pasiva como activa. Para realizar una enumeración pasiva usando fuentes públicas como certificados, motores de búsqueda, APIs de terceros, etc., ejecutamos el comando amas con la opción enum y con el parámetro de especificamos el dominio objetivo. En la salida del comando se pueden encontrar elementos como subdominios públicos, registros DNS, direcciones IP asociadas al dominio, relaciones con proveedores externos, así como información sobre los bloques de red y sistemas autónomos utilizados. Esta información permite tener una visión general de la infraestructura pública del dominio y de los servicios externos en los que confía. Esta información permite entender cómo está distribuido el dominio, qué infraestructura depende de él, y ayuda a identificar vectores de ataque como servicios mal configurados, IPs compartidas o sistemas internos expuestos. CRT.sh es un sitio web de búsqueda que sirve para consultar los registros de transparencia de certificados, un sistema diseñado para monitorear y auditar certificados SSL TLS emitidos públicamente.
Ayuda a descubrir subdominios o servicios que han tenido un certificado en el pasado, incluso si ya no están activos. Este servicio también nos ayuda para nuestro reconocimiento pasivo, ideal para no dejar rastro. CRT.sh cuenta con un motor de búsqueda en su sitio web. Solo tenemos que introducir el dominio que queremos consultar. Esto nos devuelve una lista de certificados que han sido emitidos para ese dominio, incluyendo detalles como el nombre principal del dominio o subdominio al que pertenece el certificado, fechas de emisión y expiración, entre otros. También podemos solicitar la misma información directamente en la terminal de Linux con curl y mostrar la salida en formato JSON para que la salida sea más legible y podamos explorar la información fácilmente. Cada entrada muestra información sobre un certificado. Por ejemplo, aquí vemos el campo Name Value que nos muestra para qué subdominios fue emitido el certificado. También podemos obtener nombre de la autoridad certificadora que emitió el certificado, entre otros datos. Una manera de filtrar los subdominios listados es especificando exactamente el campo que nos interesa dentro de la respuesta en formato JSON. Por ejemplo, al utilizar la herramienta JQ, podemos extraer únicamente los valores del campo Common Name, que suelen corresponder al dominio principal y sus subdominios. Esto nos permite obtener una lista más limpia y directa de subdominios potenciales sin necesidad de revisar manualmente toda la estructura del JSON devuelto por la herramienta. Para enumerar subdominios con DNS enum, utilizamos la opción enum, que ejecuta una enumeración completa buscando subdominios, registros DNS y posibles transferencias de zona. Con los parámetros P y S en cero, estamos desactivando el scrapping de Google por completo. Esto le indica a la herramienta que no procese ninguna página de resultados de Google y que no intente extraer ningún subdominio desde ahí. Con la opción F, proporcionamos un archivo de diccionario de subdominios para que DNS Enum lo utilice en su búsqueda. Finalmente, especificamos el dominio objetivo. En este caso, la herramienta DNS Enum logró obtener información útil del dominio objetivo, incluyendo dirección IP principal, servidores DNS y subdominios por fuerza bruta. Además, la herramienta confirmó que no es vulnerable a transferencias de zona y que no hay servicios de correo configurados visibles. Para enumerar subdominios con GoBuster, el comando sería el siguiente. Primero, con DNS especificamos que vamos a usar la resolución DNS para encontrar los subdominios. Con la opción D especificamos el dominio objetivo y con la opción W asignamos la word list de subdominios para la fuerza bruta. Y luego,
podemos especificar un archivo donde queremos guardar la salida. Enseguida vemos los resultados que nos indican los subdominios que se han encontrado. Con FFUF usamos el parámetro W para indicar la lista de palabras que contiene posibles subdominios a probar. Luego, en el parámetro U se coloca la dirección URL del dominio objetivo, utilizando la palabra clave fus como marcador de posición. Este marcador será reemplazado por cada entrada de la word list del proceso de fuzzing. En la salida podemos ver cada subdominio encontrado. La opción V muestra los resultados con más detalle, incluyendo las URLs completas que respondieron. Fierce es una herramienta escrita en Perl que realiza footprinting DNS para encontrar subdominios, hosts internos mal configurados y rangos de IP asociados a un dominio. Funciona muy bien en fases iniciales de reconocimiento. Para buscar subdominios con la herramienta Fierce, podemos usar la opción Domain y asignarle el dominio que queremos auditar. Este es el uso más básico. Esto nos ayuda a identificar subdominios, hosts públicos y rangos IP relacionados. En la salida, primero vemos los servidores de nombres, que son quienes responden por el dominio. Luego, Fierce intenta hacer una transferencia de zona, lo cual es peligroso si está permitido, pero en este caso falló. Después, la herramienta empieza a encontrar subdominios válidos junto con sus IPs. Esto nos da una idea de la infraestructura pública del dominio. Por último, intenta encontrar direcciones IP vecinas para ver si hay otros servicios o dominios compartiendo la infraestructura, muchas veces revelando servicios en la nube. Toda esta información es muy valiosa en una fase de reconocimiento o footprinting, antes de hacer escaneos más activos. En caso de querer utilizar tu propio diccionario de subdominios, debes proporcionarlo con la opción Subdomain File. O podríamos consultar solo algunos dominios específicos, por ejemplo, para enfocarnos solo en esos subdominios. También podemos usar la opción DNS Servers para especificar manualmente uno o varios servidores DNS públicos a los que queremos hacer las consultas. Esto es útil si queremos evitar usar el resolver por defecto del sistema. Y con eso llegamos al final de este video. Si te ha resultado útil, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Te animo a tomarte el tiempo para explorar a fondo las herramientas que vimos hoy y experimentar con sus distintas funciones. También es buena idea investigar otras utilidades
y sitios web que pueden ayudarte en tareas de enumeración DNS y reconocimiento en general. Hasta la próxima y sigan aprendiendo.